te damos las gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de venir a tu casa, de poder venir a aprender de tu palabra. Señor, te ruego, te suplico que en tu grande bondad, misericordia, nos tengas paciencia, que podamos, Señor, desarrollarnos, que podamos creer en tu palabra, en esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, que venga tu palabra sabiduría, que venga tu palabra rocío, que venga tu palabra como fuego, como martillo, que nos ministre. Pero Señor, en lo que eso va sucediendo, tennos paciencia, para que podamos, Señor, entender a qué nos llamaste, poder poner nuestra mirada en Cristo Jesús y dejarnos, Señor, en las manos del alfarero, que tú eres, Señor Jesús, quien nos está formando y que en algún momento vamos a poder entender, Señor, por qué nos formaste de esa manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes. Bueno, miren, hoy voy a predicar así, no por falta de respeto, sino por... ¿me viste? Sino porque no me siento muy bien, pero vamos a predicar de la palabra. No estoy malo, no estoy enfermo, pero vamos a predicar de la palabra hoy de esta manera. Amén. Mire, vamos a la palabra. Hemos estado estudiando la semana pasada, predicó mi esposa y estaba explicando lo que hemos recibido a lo largo del último mes prácticamente. No, así hermano, así, sí, para la grabación, gracias. Del último mes. Y en el último mes, pues, como que el Señor le fue dando esa revelación de lo que Dios nos ha dado en el último mes. Amén. De tal manera que entonces, pues, Dios le dio esa revelación, esa remembranza. Y yo cuando estaba escuchando lo que Dios le había dado, pues definitivamente eran citas completamente distintas a las que yo había explicado, pero que el punto era el mismo y que Dios nos ha estado bendiciendo. Si nosotros, amado hermano, no pedimos revelación de manera constante, entonces no vamos a poder seguir recibiendo esas bendiciones. Si nosotros no pedimos revelación de manera continua, entonces nos estaríamos perdiendo todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermano, eso es importante. ¿Por qué es importante pedir revelación? Mire, la revelación es muy importante para muchas cosas, pero yo he llegado a la conclusión que en el día a día es necesario que también tengamos revelación. Mire, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, nos damos cuenta que agradecer no es solo agradecer porque Jesús hizo el sacrificio perfecto, que sabemos que Jesús hizo el sacrificio perfecto, pero no es solamente eso que Jesús y el Señor ha hecho por nosotros, sino que vemos que nos da salud todos los días, que nos podemos levantar sin ningún problema, que podemos tener un trabajo, que podemos desarrollarnos día a día dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el que Dios nos dé el pan nuestro de cada día, físico y espiritual. Agradecer, si tenemos cónyuge, agradecer. Yo sé que muchos no agradecen esa parte, se les hace algo normal y por eso es de que mucha gente, ¿verdad? Pues se va con otra pareja pensando que es algo normal que alguien tenga una compañía, y sin embargo la Biblia deja ver que no es así. Dice, el que ha hallado mujer ha hallado la bendición de Dios. Entonces, si nosotros hacemos una remembranza de todas las bendiciones que Dios nos da, hermano, ahí es cuando entra la revelación. Porque si tú te das cuenta o hablas con una persona que es de afuera, te va a decir, es que yo no tengo nada que agradecer, todo me lo he ganado a pulso. No entiende, no sabe qué es la gracia y la misericordia de Dios obrando sobre su vida. Pero entonces, de esa manera podemos encontrar a mucha gente aún dentro del Evangelio que cree que todo le merece,
que porque Jesús ya hizo el sacrificio perfecto, que tiene derecho a pedir sanidad, a pedir redención, a pedir todo lo que se le ocurra pedir. Sin embargo, hermano amado, tenemos que entender que es por la gracia de Dios. Y que nosotros, el día que nosotros pensemos que ya hicimos algo por nuestra cuenta, hermano, creo que ya habremos estado muy lejos del Señor. Tenemos que entender que todo le pertenece a Él. Amén. Entonces, mire, eso es la remembranza de la semana pasada, pero quiero llevarlo al texto de hoy que vamos a estudiar. Y el texto de hoy dice así, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mire, aquí yo me quedé y quiero explicar algunas cosas. Lo puse de verde porque ahí es la cita donde yo me quedé y si no, luego se me olvida. Y entonces quiero mostrarle, amado hermano, la diferencia de esto. Porque aquí nos quedamos la vez pasada, ¿se recuerda? O espero, bueno, no sé si se recuerda, pero ahí nos quedamos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, le expliqué que el Salmo 23, la primer prédica, que el Salmo 23, deje mira mis esquemas, en el Salmo 23 nosotros nos encontramos con una situación muy resumida de lo que es el libro de Éxodo. Lo voy a poner así, libro de Éxodo, libro de Éxodo, libro de Éxodo, el libro de Éxodo igual a Salmo 23, pero igual a ¿qué? En que vemos que en el primer capítulo del libro de Éxodo dice, estos son los nombres de Israel, de los hijos de Israel. Bien, y en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, y termina haciendo una conclusión diciendo, en la casa del Señor moraré eternamente. Moraré eternamente. Aquí vemos que dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace descansar, como que da una serie de vuelta para que podamos ir a la eternidad. En el libro de Éxodo empieza metiendo Dios los nombres, dice Neshama, y aproximadamente en el libro, en el capítulo 12 de Éxodo, dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Por sus ejércitos. Bien, entonces lo que nosotros podemos ver es que salimos de la eternidad, venimos a la tierra y tenemos que regresar a la eternidad. Eso parece complejo, hermano, pero realmente si Dios le pedimos al Señor, nos va a poder dar ese entendimiento de que tenemos que regresar a la eternidad. Dice la Biblia que Dios hizo los espíritus. Dice que Dios es el Padre de los espíritus, espíritus con E minúscula. Esos espíritus entran aquí a la tierra y entonces podríamos hacer lo que nos enseñaron en ciencias naturales, que nace, ¿sí se recuerdan sus clases naturales? No. Luego, ¿qué sigue? Crece, se reproduce y muere aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra. Esto que estoy englobando aquí es la tierra. Pero si nosotros, hermano amado, hacemos la idea que dice la Biblia, nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis, cuando dice, al que venciere, le dejaré entrar al templo de Dios. Eso, de ver, déjame ver si lo encontramos.
A ver, templo. Nuevo Testamento. Nos vamos hasta el libro de Apocalipsis. Dice: el que venciere. Es que estoy en la PDT. A ver ahí. Templo. Aquí está. Columna. Aquí está. Al que venciere, eso está en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando del Padre. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios, el cual, el nombre de la ciudad, escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces nosotros estamos observando que al que venciere, entonces Dios nos manda aquí al planeta Tierra, hermano amado, en una calidad intermedia. Porque si tú has llegado al Evangelio, eso quiere decir que aprendiste algo del Padre. Jesús dijo: el que oyó a mi Padre, me oye a mí. Entonces, cualquier persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, su espíritu aprendió algo. ¿Qué aprendió? De Jesús. Si alguien no ha recibido a Cristo, o bueno, en toda su vida no recibe a Cristo, quiere decir que esos espíritus no aprendieron allá en la eternidad. Vamos a poner así rápidamente muchos dibujitos, ¿verdad? Ya sabe que dibujo como niño preescolar, pero que nos ayudan a entender esto. Y entonces podemos ver que dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, así hay millares de espíritus. Y entonces, para Dios probar esa creación llamada espíritus, los manda ¿a dónde? A la tierra. Los manda, está bien, los manda a la tierra. Y hermano amado, entonces, cuando los manda a la tierra, ahí son probados. ¿Qué tienen que ser probados? Si aprendieron. ¿Qué aprendieron? Del Padre. Entonces, si un espíritu llega aquí a la tierra, que es toda persona que nace, entonces si aprendió ahí en la eternidad, recibirá a Cristo como su Señor y Salvador. Es que Dios, hermano, prueba sus creaciones. Por eso es ilógico pensar que un padre de familia no revise las tareas que mandó hacer a su esposa y a sus hijos. De la misma manera que una mujer no revise si las cosas salieron bien. ¿Por qué? Porque si Dios, siendo Dios, amado hermano, dice el libro de Génesis, y vio Dios que era bueno, entonces ¿qué hizo? Revisó que su creación estuviera bien. Entonces Él hace lo mismo con los espíritus. Él revisa si están bien, si aprendieron. Él hace, este es el examen de Dios, para todos los espíritus, mandándolos a la tierra. Y una vez que están en la tierra, entonces, hermano, si reciben a Cristo, quiere decir que aprendieron, pasaron el examen. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, le decía que el libro de Éxodo y el libro de Salmos es similar. Y entonces yo veo, hermano amado, una situación aquí, porque va a llegar el momento que tú y yo vamos a pasar la sombra y muerte, que es estando en la tierra, y en diversas pruebas que nos sucedan aquí en la tierra, aún con Cristo. Esto es importante, porque dice aquí: Jehová es mi pastor, nada me falta. Entonces lo que está diciendo es que las ovejas del Señor tienen que pasar por un valle de sombra y de muerte. Hermano, no nos gusta mucho estar en eso. Sin embargo, es algo necesario, porque dice aquí: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Pero mire, ¿por qué es que hay temor? Mire, ¿por qué hay temor? Porque dice: tú estarás
Entonces, si estamos alejados de Dios, hay temor. Si entre más estemos cerca del Señor, no va a haber temor. Pero mire, ¿qué es lo que nos alienta a no tener temor? Tu vara. Y entonces, hermano, ahí se pone la cosa difícil. Porque lo que te va a alentar a ti en los momentos difíciles es la vara del Señor y el cayado del Señor. No te va a alentar con, échale ganas, mijito. No, sino que te va a alentar con su vara y su cayado. Y hermano, es cuando yo miro que muchos cristianos, en mi léxico mexicano, no muy cristiano, truenan como chícharos. ¿Sí escuchado esa expresión? ¿Qué otra expresión lo podíamos trasladar? Ya no es tan verde el periquito. Ya no da el ancho. Porque en medio de la prueba, hermano, ahí es donde nos vamos a fijar de qué estamos hechos. En medio de la situación que estemos pasando, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos aprendiendo palabra de Dios o no. Es muy fácil, hermano amado, es fácil hacer las cosas a nuestra manera humana, pero Dios no nos manda a hacer las cosas a la manera humana. Mire, si usted tiene un vecino, hermano, de esos que molestan mucho, un vecino que siempre, hermano, se para enfrente, pone el carro enfrente, pero hermano, todos los días, si usted tiene que tocarle para entrar a su casa, mire qué cosa, eso está ilógico, ¿verdad? Es mi casa, ¿cómo le voy a estar pidiendo a alguien permiso para entrar a mi casa? No es coherente, ¿verdad? Si no, entonces no sería mi casa. Para pedir permiso, pues, entonces no sería mi casa. Pero entonces siempre está ahí. Y entonces la lógica humana, ¿qué dice? ¿Qué dice la lógica humana? Hermano, ¿a poco aquí muy espirituales todos? A lo mejor yo soy el único no espiritual, pero ¿qué sucede? No respeto sus llantas. Si sigue molestando, le voy a aventar la grúa. Yo sé que la ley mexicana nos puede ayudar en ciertos aspectos. Pero hermano, es muy fácil caer en esa situación de hacer lo que nosotros queremos. Y podríamos, hermano amado, en intervenir en la justicia de Dios. Porque la Biblia dice, mía es la venganza. Entonces eso es robarle algo a Dios que solo a Él le pertenece. ¿A quién le pertenece la venganza? A Dios. Entonces cuando la gente empieza ojo por ojo, entonces está robándole a Dios lo que es de Dios. Entonces es muy fácil caer en cosas que no nos competen, en cosas que no deberíamos de hacer. Le voy a poner un ejemplo, mire. Yo sé que nosotros y usted y yo y todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, todo ser humano tiene que comer. ¿O hay alguno que no coma? ¿No? ¿Todos comemos aquí? Por lo menos 2 veces al día. Los más flacuchitos por lo menos 1 vez al día, ¿verdad? Pero aquí yo todos los miro regordetes y cachetones, bendecidos del Señor. Pero mire, entonces, cuando nosotros vemos eso, hermano amado, en algún momento que podríamos pasar escasez, pasan muchas cosas por la mente del ser humano. Una de ellas, ¿cuál sería? Sí, pero humanamente, si alguien, hermano, tiene que comer, tiene que pagar el teléfono, tiene que pagar la luz, tiene que mandar a los hijos al colegio y no tiene, lo despidieron o no le han pagado, no sé, cualquier situación, ¿cuál sería lo más normal o natural? Pedir prestado. ¿Qué más sería? Para ella sería lo más natural. Pero depende de la maldad que nosotros tengamos. Porque hay gente que no pide prestado. ¿Qué hace? Pide prestado, pero sin pedir prestado y nunca devolverlo.
En los momentos difíciles es donde realmente vamos a saber si estamos, hermanos, siendo ovejas del Señor. No en los momentos fáciles o en los momentos donde nos va bien. En los momentos de aflicción, en los momentos de dureza, en los momentos, hermano, complicados, es donde nos vamos a dar cuenta si realmente somos ovejas del Señor. Mire, yo he conocido en mi vida cristiana mucha gente que se ha alejado de Dios. Y cada quien puede ver el vaso como quiera. Puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y a lo mejor para una persona, el deber, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El deber 10,000 pesos, ese ya se está ahogando en un vaso de agua. Pero no lo puedo juzgar porque para él se le hace, hermano, dificilísimo esa situación. Pero a lo mejor hay otro que debe 50,000 y no es de que no quiera pagar, pero no se está ahogando todavía. Para otro debe 200,000 y ese sí ya se anda ahogando. Va a depender de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, hermano, le estoy diciendo esto porque es muy fácil actuar de una manera humana. Es muy fácil actuar el ojo por ojo, el yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, hermano, ahí lo que se está demostrando es que no se es oveja del Señor. Porque aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero, hermano, ya le expliqué esto, que no se teme porque Dios está con nosotros. Pero para que Dios esté con nosotros, ¿qué debemos hacer? Claro, ser ovejas. Pero usted lo va a entender aquí mejor. Ahí está, ¿no? Deuteronomio capítulo... ¿Qué debe ser? Deuteronomio... Aquí está. Bueno, se lo voy a poner en, creo que la versión PDT lo dice un poquito más claro. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, en seguir fielmente sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor. Pero dice acá más adelante, no me acuerdo, en las bienaventuranzas aparece y es justamente en Deuteronomio, dice que el Señor te seguirá. No aparece en Deuteronomio. Lo que yo estoy tratando de decir es que dice la Biblia que si nosotros, amado hermano, hacemos lo que Él nos dice, entonces Dios va a estar ahí presente. No se trata de decir yo solo voy al templo o yo oro y ya, sino que realmente sigamos lo que Dios nos está recomendando, porque si lo hacemos de esta manera, entonces nos aseguramos que Dios va a estar ahí con nosotros. Entonces, yo he conocido cristianos que tienen problemas con su cónyuge y lo primero que hacen es dejar de buscar de Dios. Tienen problemas con los hijos y lo primero que hacen es dejar de buscar de Dios. Tienen problemas en la economía y lo primero que hacen es dejar de buscar de Dios. Entonces, hermano, yo miro que si ya receptamos a Cristo, si aprendimos ahí en la eternidad, ¿qué tanto ahora está aprendiendo nuestra alma?
¿Qué tanto, hermano amado, estás dejando que la palabra de Dios entre a tu vida? ¿Qué tanto estás dejando que Dios hable a tu corazón? Y como dice la Biblia, si oyes hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Porque muchas veces cuando endurecemos el corazón es no aceptar esa palabra de Dios, aun aunque es complicada o es difícil. Hermano, esto realmente necesitamos de la ayuda de Dios. Porque yo miro a un apóstol Pedro, que dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras? Bueno, pero ¿qué pasa con el cristiano de hoy? Eso fue Pedro, pero ¿qué pasa con el cristiano de hoy? ¿Qué cree que pase cuando hay mensajes difíciles o duros? Mire, vamos a pensar que hoy en vez de predicar esto, diga, predicamos acerca de dejar, híjole, ese estaría tema muy difícil para muchos, o para muchos, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Tema muy difícil, dejar las redes sociales. Hermano, una piedricación que le cae a todo mundo. No, es que yo nada más le reviso para ver versículos. ¿Por qué no abre la Biblia? Realmente sería gente contada, hermano, que no le daría la piedricación. Y aún déjeme decirle, amado hermano, que se me hizo un poco estirada esa revelación, pero creo que es correcta. Cuando veo que, dice la Biblia, que cuando Jesús le habló a sus discípulos, en ese instante dejaron las redes. Y las redes se llaman redes sociales. O sea que muchas veces para seguir a Jesús tenemos que dejar esos distractores. Se ha comprobado que una persona que tiene redes sociales mira las redes sociales alrededor, es un promedio, de 1.5 horas diarias. No, yo nada más 5 minutos. Entras en el promedio, a lo mejor tú 10, otro media, otra 3 horas, otro 15 horas. Mire, le voy a decir una cosa. Un día se le ocurrió al equipo de medios subir los textos a las 7 de la mañana. ¿Qué cree? ¿Que haya sido positivo o que haya sido negativo? O sea, en números. Y me dieron su explicación. Me dijeron, es que todas las personas se levantan y lo primero que hacen es ver el celular. Yo no lo podía creer, dije, ¿cómo es posible? Los hijos de Nación Santa se paran y lo primero que ven son redes sociales. Entonces imagínense esa hermano, esa predicación, a darla al público y decir, es que tenemos que dejar las redes sociales. Es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que las dejemos de por completo, pero sí hay que tener una mesura. Y si yo predico eso, ¿qué van a decir? No, hombre, está loco, pues ¿qué le pasa? Pues si ahí vemos prédicas, si hasta ahí ellos mismos ponen prédicas y ponen versículos y que esto y que el otro, que aquello. Y entonces hoy el cristiano moderno necesitaríamos estar llenos del Espíritu Santo como el apóstol Pedro y decir, ¿a dónde más iremos si el Señor solo tiene palabras de vida eterna? Pero la mayoría, ¿qué hace? Me voy a la iglesia de la esquina, cambio de iglesia. Hermano, yo veo un chapulineo en un montón de congregaciones. Hay cristianos que ya saben cuántas iglesias hay aquí en Tecomil. Y no porque hayan investigado, sino porque han estado ahí. Oye, ¿cómo está eso? Y te dice, hay gente, hermano, de veras, que te podría decir, es que mira, ahí no voy por esto, es que ahí no me gusta. Entonces hay prejuicio. Entonces hay consideraciones humanas en vez de considerar lo que es de Dios. Entonces en los momentos difíciles nos tendríamos que agarrar de Dios y dejar que Dios ocupe su vara y su callado. Y ahorita voy a explicar para qué sirve cada herramienta. Entonces, en ese mismo sentido, lo veo en la versión NBD y dice, aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre junto a mí.
Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Hermano, cuando un padre de familia, yo no estoy a favor de la violencia, pero sí estoy a favor del correctivo, porque lo dice la Biblia. Pero cuando un padre de familia o madre de familia hace 80 años sacaba la vara, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? Ya los muchachos de hoy no saben qué significa eso. ¿Pero qué significaba? No, eso no significaba. No, significaba que lo iban a tundear. No, qué castigo ni qué 8 cuartos. Castigo es no ver tele, una cosa así. Si ya el padre de familia sacaba la vara, es que agárrate porque, como un niño, ¿verdad? Dale más fuerte, no me duele, ¿eh? Ya se había acostumbrado a los varazos o a los golpes. Pero en la palabra de Dios nos enseña que Dios, hermano amado, en su consideración, en su misericordia, la vara es para enfrentar al adversario y el cayado es para la oveja. Porque si nosotros entendemos cómo es cada uno de estos utensilios, son diferentes. Esta es la vara. Y el cayado ese es el cayado. Entonces la vara es para ajusticiar al adversario que te está molestando. Pero el cayado no es para golpear. Es para meter el pescuecito de la oveja aquí y jalarnos. Por eso la oveja se siente confiada si está cerca del Señor, porque sabe que la vara no es para la oveja, sabe que el cayado es para la oveja, para que si ve el mal te jala con su cayado. Pero hermano, lamentablemente, digo lamentablemente porque es que tiene sus pros y sus contras, pero yo puedo mirar, hermano, que como Dios no quiso robots, tenemos un libre albedrío. Y a mí, mi hermano amado, me gustaría ocupar un cayado físico para las ovejas físicas, pero lamentablemente no lo puedo hacer. Me gustaría a muchas ovejas que hoy por hoy ya no vienen al templo, y me hubiera gustado en su momento agarrarlas del pescuezo para jalarlas y decir, es que a lo que vas te va a matar, es que a donde te diriges es probable que esto te vaya a suceder. Hermanos, eso es una cosa bien terrible. Por eso digo que tiene sus pros y sus contras, porque como estamos en un evangelio de fe, yo no puedo agarrar del pescuezo a un hermano o una hermana que se fue del templo. Y es que volvemos al punto inicial que dijimos que Jehová es el pastor, Jesús es el pastor, el Espíritu Santo es el pastor, y que el Espíritu Santo ocupa ministros para pastorear a la iglesia de Cristo. Y que entonces, hermano, Dios nos dio un armamento, armas, herramientas para utilizarlas en favor de la iglesia. Sin embargo, hermano, tienen sus limitaciones, porque cada oveja tiene un libre albedrío. Yo creo que tiene unos 4 años que yo le dije un matrimonio, miren, ustedes quieren compartir la palabra de Dios, ustedes quieren llevar la palabra de Dios, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque al final es la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión no es solo para los apóstoles, sino que les toca, hermano, a los ministros formar a la iglesia para que la iglesia haga la gran comisión. Entonces, hermano, si alguien
quiere predicar el evangelio, llevar el evangelio, tocar de puerta en puerta, dar folletos, hermano, nosotros se los damos. Sin embargo, hay un proceso que la misma Biblia describe y dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Y cuando hacemos, hermano, esa remembranza, nosotros nos podemos dar cuenta que entonces hay un proceso tanto de preparación como de purificación que se debe hacer para que cuando salgan a llevar el evangelio no lo vaya a agarrar el enemigo. Entonces yo le dije a un matrimonio, miren hermanos, los felicito, qué bueno que lo quieren hacer. Pero si ustedes quieren seguir haciéndolo en el orden de Dios, tienen que venir a las clases. ¿Sí vamos claros? Entonces, hermano, como que, y no es por una presunción, sino que es para bendecir al pueblo de Dios. Yo le dije, es que miren, si ustedes siguen así, se van a topar con un montón de problemas y el día de mañana puede que sea demasiado tarde. Entonces yo me recuerdo, hermano amado, sus palabras y me dijo, sí, aquí nos vemos el sábado, no hay ningún problema. Y dije, gloria a Dios. Yo en ese momento, hermano amado, todavía en la inocencia del liderazgo, dije, los voy a ver aquí el sábado. Llegó el sábado y no los vi. Dije, bueno, a lo mejor llegan tarde. No llegaron. Y el domingo, ¿qué creen que trajeron? ¿Ustedes qué creen que trajeron? ¿Mande? Su renuncia. Sí, porque ellos me dijeron, no, es que sí queremos aprender, pero mejor no. ¿Cómo que mejor no? Si es que tú nos estás regañando. No, yo no lo estoy regañando, quiero el bien para ustedes, porque yo sé que eso les va a traer mal. Y me dijeron, y entonces, porque le dije, es que si ustedes no quieren aprender, ustedes no van a poder ver esas ovejas. ¿Pero qué va a pasar con ellas? Le digo, mi responsabilidad es verlos a ustedes. Y si ustedes van con esas ovejas, esa responsabilidad es de ustedes. Y yo me recuerdo bien que la mujer me dijo, no, es tu responsabilidad porque no nos quieres dejar llevar. Y le dije, no, mía no es esa culpa. La sangre de esas ovejas sea en ustedes porque ustedes no quieren obedecer. Y entonces se fueron. Hace un par de meses me notificaron que la mujer tiene cáncer. Y no es que yo me alegre de que tenga cáncer. Me duele en el corazón porque en ese momento lo que yo quise hacer es jalar con el callado y decir, éjele, no te conviene. No estás lista, te falta. Hermano, tremendo. Y entonces en ese momento para ellos es que el hermano Ulises es muy mal. Me está restringiendo, no me deja servir. No, yo no estoy diciendo que no sirvan, sino que sirvan de la manera que es. ¿Sí vamos claros? Pero yo no puedo agarrar a la hermana esta del pescuezo y decirle, éjele, no te vas a ir. No puedo hacer eso. Lo malo es que aquí no tenemos una vara de callado. Bueno, vamos a hacer una. Pero no puedo hacerlo porque son seres humanos que tienen un libre albedrío. ¿Sí vamos claros? Y entonces, hermano, eso me ha impresionado. Tengo muchos testimonios de mucha gente que se ha ido. Se ha ido por cosas pequeñas y se ha ido por cosas que son muy grandes. Pero, hermano, de una cosa sí le digo, que todos los que se han ido no han sido porque alguien de la iglesia les haya hecho algo, sino porque esas personas tomaron decisiones no basadas en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que amargo y difícil es abandonar a Dios. Ahora, ponga mucha atención, porque según ellos dejaron a Dios, según ellos dejaron a Dios o no dejaron a Dios. ¿Qué dejaron según ellos? Iglesia de Cristo Nación Santa. Y yo no lo estoy diciendo como amenaza, no, yo no estoy amenazando a nadie. Estoy explicando que Dios nos dejó una administración llamada callado,
para que en el momento que estamos haciendo algo inadecuado, que la palabra misma, que es la palabra de Dios, a través, hermano, de las autoridades digan, esto, hermano, no te va a traer buenos dividendos. Entonces, hermano, según ellos, no dejaron a Dios. Y no dejaron a Dios porque inmediatamente se fueron a otra iglesia. Pero yo pregunto, si se hubieran alejado de Dios, estuvieran en amargo, como dice, amargo y difícil es dejar a Dios. No. ¿Dónde estará esa cita? Lo bueno es que tenemos tiempo. Debe estar acá. Híjole. Tendremos que ir a preguntarle al que casi todo lo sabe. Jeremías 2:19. No lo vuelvo a repetir, hermanos amados, Jeremías 2:19. Yo no lo estoy poniendo como amenaza, ni es mi intención. Mi intención, hermano, es que las ovejas que Dios me ha dado a cuidar, poderlas cuidar de la manera que Dios lo indica. Pero hay muchas limitantes que nosotros tenemos. Y es que mire, le voy a hacer claro. En la iglesia cristiana, que estamos hablando de miles de millones de gentes, de miles de millones de iglesias, se ha acostumbrado a una idea mundana, que es que si alguien falta al templo por una X cantidad de tiempo, que vayan las autoridades a su casa a revisar por qué no ha venido. Pero en la Biblia no marca eso. La Biblia habla de que tenemos que ir por la oveja descarriada. La oveja descarriada es cuando está haciendo cosas inadecuadas, tratarla de recuperar. Ese es el descarrío de la oveja. Y aún me ha tocado, hermano, hablar por teléfono y decir, hermano, ¿por qué no vienes? ¿Qué está sucediendo? Pero si ya hicimos esa labor de jalar a la oveja y de explicarle bíblicamente, mira, hermano, esto no es así, que esto, que el otro, que aquello, hasta ahí se termina nuestra autoridad. Porque la oveja ya no nos acepta como su autoridad. Entonces la iglesia se ha manejado mira, hermano, regresa, por favor, es que mira, y ofrecen servicios. Hermano, eso es algo muy normal y muy común dentro de la cristiandad. Mira, hermano, es que ahora que te fuiste nos dimos cuenta que hay una vacante en el departamento de tal. Y la gente regresa al templo. ¿Pero por qué regresa al templo? ¿Por qué regresa al templo? No. Regresa por el servicio. Entonces no regresó para buscar a Dios, sino que regresó por él. Y déjame decirte que muchas veces podemos servir y no servir a Dios. La Biblia dice, le habla a los pastores en el libro de Jeremías y les dice, es que ustedes se han comido a la oveja engordada, pero no vendan a la perniquebrada, no curan a la enferma, no hacen traer del redil a la descarriada. Entonces lo que está diciendo es que hay gente que aparentemente sirve a Dios, pero ¿qué está haciendo? Sirviéndose a sí mismo. Para que me vean que sirvo. Para que me vean que salgo en el video. Para que me vean que tal cosa. Que ya traigo mi playera de servidor. No. Entonces lo que está haciendo no es servir a Dios. La Biblia dice algo muy feo. Y dice, su Dios es el vientre. Pero cuando nosotros investigamos lo que es el vientre, lo que
está diciendo, su Dios son las emociones. O sea que no es un servicio de convicción, sino que es un servicio para satisfacer sus necesidades. Entonces, hermano amado, aquí está, ¿verdad? No lo leí, ¿verdad? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Entonces, ¿quién condena? ¿Dios o la misma gente? La misma gente. Y a mí me han juzgado, hermano, por muchísimos años, antes de que yo llegara, que me reconciliara con el Señor, de que yo soy un exagerado, donde a cada cosa que hagamos hay una consecuencia. Pero la Biblia nos deja ver que si hacemos lo bueno, recibimos cosas buenas. Si hacemos lo malo, dice aquí, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, aparentemente, amado hermano, estos hermanos que te estoy diciendo no dejaron a Dios, porque lo que hicieron es cambiar de iglesia. Y según para ellos su visión es, yo no dejé a Dios, yo sigo buscándole. Pero entonces, ¿por qué crees que suceda esto? Si siguen buscando a Dios. No, bueno, o sea, tiene que ver con orden, pero ¿por qué? ¿Por qué creen ¿por qué creen que sucedió eso? No, porque en ese lugar también los pastorearon. Porque Dios los llamó a un lugar. Ahí es donde Dios dice, ahí te voy a pastorear. Ahí es donde yo te voy a fructificar, donde te voy a bendecir. ¿Cómo me puedo dar cuenta que realmente es el lugar que Dios escogió para mí? Porque me empieza a ir bien. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque muchas veces, muchos de ustedes, hermano, yo creo que de la iglesia que Dios nos ha permitido estar aquí, haciendo unos cálculos rápidos, yo creo que el 50% no llegó aquí, no conoció a Cristo aquí en el templo, sino que lo conoció en otro lugar. Pero llegaron al lugar que Dios, hermano, les dio. ¿Dónde me baso? En el libro de los Hechos, donde dice la Biblia que Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Entonces, ¿quién es el que añade a la iglesia? ¿Nosotros entramos o Dios nos metió? Dios nos metió. Entonces Dios dice, ahí es donde yo te voy a bendecir, ahí es donde yo te voy a formar, ahí es donde yo te voy a capacitar, y un montón de cosas que Dios hace con nosotros. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es el lugar que Dios escogió para mí? Porque me empieza a ir bien. Se empiezan a acomodar las cosas, me empieza a bendecir. Problemas siempre va a haber, pero Dios los soluciona en el transcurso del tiempo. Pero entonces a la gente se le hace fácil, ya me voy. Está bien, que Dios los bendiga. Yo una vez platicando con unos hermanos les decía que a cuántos hermanos creen que fuéramos si no hubiera ese... ¿Cómo dicen las empresas? Cuando en una empresa cuando cambian de empleo, ¿mande? Rotación de personal. ¿Cuántos usted piensa, hermano, que fuésemos si todos los que un día pisaron aquí se hubieran quedado? Según nuestras cuentas, así rápidamente, la hicimos en 5 minutos, llevamos como alrededor de 200. ¿Más? ¿Cuántos llevamos? Porque empezamos por nombres, es que mira, fulano ya no viene, perengano, y empezamos así. Y en menos de 5 minutos llevamos más de 200 personas. Hermano, eso es una cantidad. Y yo la verdad le voy a ser sincero. Los hermanos se quedaron picados pensando, ¿quién más? ¿Quién más? Pero dije, no, yo no quiero saber, porque eso me puede traer mal problema para mí. Porque el pensar en todos los que se fueron,
hermano, definitivamente no la están pasando bien. No porque seamos buenos, no porque yo estoy aquí, no. Esta casa depende de Dios. No, yo no quise recordar, porque indudablemente les está yendo mal, no por mí, sino porque Dios los metió a un lugar para que fuesen bendecidos. Es como rechazar, hermano, ¿cómo explicar esto? Mire, no rechazaron la salvación, pero rechazaron la herencia. ¿Sí estamos claros? ¿Rechazaron qué? ¿Son salvos? Por supuesto, pero rechazaron la herencia que Dios les había dado. Entonces, hermano, cuando yo miro esa situación, realmente no me pongo contento, sino que me pongo pensativo y digo, híjole, y yo cuando me acuerdo, hermano, tal vez no lo haga, tal vez no me gusta pensar en eso, pero cuando llego a pensar en eso, yo lo único que digo es, Señor, tráelos. Mire, nada más porque usted me cae bien, pero mire, nada más porque me caen bien, ¿no? Así es que conforme vayamos aprendiendo palabra, yo espero que pueda dar el ancho para que lo que yo piense siempre sea la palabra de Dios y no los pensamientos del hermano Ulises. ¿Dónde está? Mire, Lucas 2:41, mire, esto está realmente una cosa bien tremenda, hermano. Y yo lo he constatado, yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios, pero acuérdese que la palabra de Dios conlleva milagros, prodigios y señales. Es decir, que la palabra de Dios dice la misma Biblia, que Dios enviará su palabra y no regresará, ¿qué? Vacía. O sea, quiere decir que lo que Dios mandó a hacer a la palabra, lo va a hacer. Entonces, como va a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, entonces se va a ver una prueba de eso. ¿Qué es eso? Mire, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Vamos bien? Entonces, al regresar ellos, acabada la fiesta, quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Es decir, no era el papá, ¿verdad? Acuérdense, mire qué interesante, no le dice su papá, José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, porque acuérdense que iba todo el pueblo, todos los estados, digamos así, de Israel iban a Jerusalén, y pensando que estaba entre la compañía, haga de cuenta que no iban en bus, ¿verdad? Pero vamos a Acapulco, y ahí va, hermano, el perico, que el sobrino, el tío, así iban a Jerusalén. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. ¿Cuánto tiempo? Y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre: ¡Hijo! ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Dios mete a gente en las iglesias, ¿verdad que sí? Yo sé, hermano amado, y lo he explicado, que muchas iglesias no son puestas por Dios. Que Dios ocupó esas iglesias para que recibiéramos a Jesús y fuésemos salvos. Pero ahí no va a ser nuestro proceso de formación, sino a donde Dios nos añade. ¿Sí vamos bien? Entonces, mire.
Una de las condiciones que es saber que ahí donde voy a ser formado es que está la visitación del Espíritu Santo de acuerdo al libro de Hechos. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que nadie se sienta agraviado. Alguien va a la iglesia Monte Everest, para que nadie piense en nada, ¿verdad? La iglesia Monte Everest, Ministerios, Kairos, ¿verdad? Y ahí se mete, Dios lo mete ahí, aprende que no sé qué, que no sé cuánto sale. Y un día, por la condición que sea, por la razón que sea, se va. Porque acuérdense que según Dios, hermano, no hay pretexto si Dios nos manda a hacer una cosa. Si Dios nos dejó en un lugar, ahí, y el tiempo lo dirá. Entonces, estaba María y José. Se fueron. Es decir, dejaron a Jesús ¿dónde? En el templo. ¿Y a dónde encontraron a Jesús nuevamente? ¿En qué templo? ¿En qué templo? En el que lo habían dejado. Tremendo. Entonces, si alguien se va del templo que Dios le puso para que ahí se formase, se capacitara, fuera bendecido, fuera lleno del Espíritu Santo, empieza a ver cómo le va bien, y se va por X o Y razón, y anda de iglesia en iglesia, ¿a dónde va a volver a encontrar a Jesús? En donde Dios le puso. Qué cosa tan tremenda. Porque para eso entonces tendrían que ser ministrados por Dios, para poder regresar humildes al lugar de donde salieron. A mí me han dicho de ustedes mismos que se han encontrado gente y que les preguntan, ¿y creen que el hermano Ulises me vaya a aceptar? Pues por supuesto que sí, ni modo que los va a correr. Yo no tengo nada con nadie. Y si pecaron con Dios, no contra mí. Y entonces te das cuenta por qué mucha gente, no, aquí no. Y era el lugar que Dios había escogido para ellos. Y entonces van a andar por aquí, por allá. Es más, voy a hacer algo bien exagerado. Van a ir a Jerusalén físico de regreso y nunca van a encontrar a Jesús. Porque Dios les había presentado a Jesús en un lugar. ¿Sí me di a entender o más o menos? Hermano, es que yo recibí a Jesús cuando tenía 13 años en una iglesia que está en quién sabe dónde. No. Entendamos que es donde Dios nos puso y donde estamos fructificando. Donde por una revelación del Espíritu Santo entonces podemos entender que es nuestra casa, es el lugar, el redil, es la casa que el Señor dispuso para bendecirme. Y se salen y nunca van a encontrar a Jesús hasta que regresen. Cosa terrible. Mande. Entonces puede ser que hay hermanos que reciben a Cristo en un lugar, pero en ese lugar no era donde Dios lo puso, sino lo recibió ahí. Así es. Luego fue a otro lado porque pensó que pues ahí no iba creciendo, va a otro lado, pero tampoco crece. Llega a una iglesia donde empieza a crecer, donde empieza a recibir revelación, donde empieza a recibir crecimiento, desarrollo, y ya cuando esté eso, ahí es. Ahí es. Esas son las señales de que ahí Dios lo quiere. Esa es la señal. Mucha gente se deja ir por sus entrañas. Ay, es que aquí sí me quieren. Hermano, mire, yo le voy a ser sincero. El amor no es solo beso, abrazo y apapacho. No. Mire, tenemos muchos temas pendientes. Y yo un día hablando con mi esposa le decía, es que mira, en la Biblia habla del ósculo santo. El ósculo santo es el beso santo. Y que nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a beso por aquí, beso por allá, como allá en Oriente. Y muchas veces la gente, porque no recibe aquí un beso, porque lo suspendimos por la pandemia, ay no, es que ahí no hay amor. A ver, hermano,
Eso, un beso no significa que haya amor. Porque yo pregunto, ¿quién besó a Jesús? Ah, mire, entonces la cosa se pone tremenda. Y la gente, es que ahí no me saludan con beso. Híjole, discúlpame, pero eso no significa que haya amor. Es una parte. ¿Sí estamos de acuerdo? Y muchas veces la gente, es que ahí no saludan de beso. Hermano, no con eso solamente se muestra el amor. No con eso solamente se muestra mire, si usted piensa que las mejoras que hacemos aquí en el templo es para que el templo solo se vea bonito, no. Primero es porque es para el Señor. Y número 2, para que usted esté cómodo. Para que usted cuando entre, mire, compramos aromatizantes, que esto, que el otro, para que cuando usted entre diga, aquí huele rico. Entonces, hermano, no es porque, ay, el hermano Ulises es muy piquismiquis. Mire, sí soy un poco piquismiquis, pero el asunto es que usted huela rico. Que esté ordenado para que usted se sienta a gusto y diga, sí me dan ganas de ir al templo. Que esté sucio o no, deberíamos ir al templo por convicción, pero es para usted. Entonces solamente porque, es que el hermano Ulises cuando voy al templo no me saluda, es bien mal encarado. Mire, hermano, si están esperando eso no solo es amor. Eso no solo es amor. Mire, le voy a poner un ejemplo. Una vez escuché que los pastores no trabajan. Híjole, hermano. Una vez yo le dije al Señor, híjole, Señor, yo dejé de estudiar medicina por varias condiciones, pero una de ellas es porque no me gusta que me molesten en la casa. Porque a los médicos les suena el teléfono y tienen que contestar. Y hermano, en el templo, dije, Señor, ¿qué pasó? Yo quería trabajar poco tiempo. Porque estar al pendiente de las ovejas, estar preparando cosas, son muchas cosas que se tienen que hacer. Hermano, eso se hace por amor. Entonces yo cuando miro, hermano amado, que mucha gente se deja guiar por sus entrañas. Es que ahí no está mi cuate. Hermano, entonces no está buscando a Jesús. Es que ahí están los que me llevaron al templo. Mire, agradéceles, bendígalos y dígale, mira, sí, pero no estoy creciendo. Ahí nos vemos. Y según ellos los traicionan. No, ¿cuál traiciona? El que están traicionando es al que les dio la salvación y la vida eterna. Entonces, hermano, la cosa se pone un poco difícil, que ya ni expliqué nada de lo que tenía que explicar y que hoy iba a ser nuestro último tema de esto. Entonces, tu vara y tu callado. Mire, me voy a ir a ver por acá. Una de las condiciones para estar, hermano, en la tierra, para que podamos apreciar la bendición, tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Por eso yo pienso muchas veces que muchas de las personas que llegan aquí al templo pasaron por un montón de adversidades para que cuando Dios los bendiga, esto sí es bendición. Porque si no, entonces la gente no sabe qué es bendición. Pero bueno, eso no era. Porque los gobernantes no producen temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. De modo que si ustedes no quieren vivir temerosos de las autoridades, entonces hagan lo recto y tendrán aceptación. ¿Para quién es la vara? Para el que hace el mal. Pero yo miro, hermano, que muchos hermanos cuando me ven se esconden. Digo, hay gato encerrado ahí. Porque la vara es para los que hacen algo mal. La vara no es para el que hace lo bueno. El callado es para el que hace lo bueno. Para el que a lo mejor ya se anda descarriando un poco y jalarlo y decirle, mira, hermano, eso no te conviene. Eso no te conviene. Entonces, mira aquí. Los que están en el poder son siervos de Dios, que han sido puestos allí para su propio bien de ustedes. La autoridad es para bien de las ovejas. No las ovejas son para el bien del ministro. Hermano, cuando la gente se siente mucho que porque ya tiene 100 ovejas, que porque tiene 150 ovejas, que porque Dios ya les permitió hacer un templo, están equivocados. Si Dios permite hacer un templo, si Dios permite tener un lugar decoroso, ¿para quién es? Para las ovejas. Para glorificar el nombre de Dios, pero para bendecir a las ovejas. No es para el ministro, ahí todas se las puede. No. Porque aquí dice, los que están en el poder son siervos de Dios, que han sido puestos allí para el propio bien de ustedes. Está hablando el apóstol Pablo. De modo que si ustedes hacen mal, deben tener temor.
No en vano las autoridades tienen el poder para castigar. Ellos son siervos de Dios que castigan a los infractores. Entonces, mire, esto está interesante. Y creo que por aquí nos vamos a quedar y quedaremos ahí inconclusos con Salmo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Y tomó su cayado, está hablando de David, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. ¿Qué es lo primero que tomó David? El cayado, ¿verdad? El cayado. Entonces la vara, ¿para quién es? Para darle de tundas al enemigo. El cayado se puede ocupar para darle tundas al enemigo, pero para la oveja no es para darle tunda, es para jalarla, para guiarla. Por eso dice la Biblia de Salmo 23, me guiará por sendas de... Para eso es el cayado, para guiarte, para decir, por aquí, hermano, deja esto, deja aquello. Y entonces, hermano, la gente le va bien. No porque haga caso al ministro, sino porque hace caso a la palabra de Dios. Los ministros, mire, yo me encuentro luego, hermano, unos consejos que se dan en YouTube, que quién sabe dónde los sacan. Y la gente les hace caso. Pero cuando yo les digo, mira, hermano, la palabra de Dios dice tal cosa, no hacen caso. Digo, ¿qué pasó ahí? No, como que no hay algo coherente. Porque la gente quiere hacer lo que le pega la gana. Y eso está profetizado, hermano, desde el libro de Jueces, donde dice, en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, hermano, yo miro esto. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Cuántos palos llevaba David? ¿Y por qué le dijo palos? Porque ha de haber dicho, me va a tundear con tanto palo. Pero hermano, él menospreció la autoridad que Dios le había dado a David. El enemigo siempre va a querer menospreciar la autoridad puesta por Dios. Pero quien ha probado, hermano, ese cayado, debe ser la oveja para que diga, ya salió el cayado. Me van a defender. Pero muchas veces la gente, hermano, está equivocada pensando que la autoridad está puesta para castigar y no, es para guiar y para tundear al enemigo. Y maldijo a David por sus dioses. Entonces, hermano amado, lo que Dios te quiere dar es bendición. No importa, hermano, mire, ya se me terminó el tiempo. Yo me recuerdo que cuando me ministraba, luego me daban unas regañadas de esas bien terribles. Y que luego sí me daban ganas, hermano, de salirme y, ya, váyanse por otro lado. Y yo entiendo cuando nos dicen cosas que no son gratas a nuestros oídos. Pero créame que es lo mejor, porque el tiempo va a dar testimonio de que esa palabra salió de Dios para bendecir nuestra vida. Que Dios realmente quiere pastorearnos para bendecirnos. Que Dios, hermano, se ha ocupado desde la fundación del mundo para que todo esté ahí marchando bien, para que te vaya bien a ti y a tu familia. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, si tú estás cercano al Señor, si tú te dejas guiar por el cayado pastoral, que es el cayado de Dios, vas a salir victorioso de esos valles de sombra y de muerte. Amén. Pero para aquella gente, hermano, que se revela, que esto, que el otro, que le hace más caso a sus sentimientos, a sus emociones, y me las va a pagar, y van a ver, ya no voy a regresar, se lo pierden, de mejores iglesias me he salido, porque nunca los hemos corrido. No la va a pasar bien, hermano. No, yo me he enterado unas cosas bien terribles de gente que se salió. Porque, hermano, yo cuando se van, o cuando veo que se quieren ir, ¿qué pasó? ¿Alguien te hizo algo? No, hermano, todo bien. Le digo, entonces, ¿por qué te quieres ir? Como usted se sabe esa, es que no eres tú, soy yo. Y literalmente son ellos. No se pueden hacer muchas cosas. Entonces, dejémonos pastorear por el Señor, dejémonos bendecir.
y que el Señor haga la obra. Amén. Vamos a orar y vamos a entonar un cántico al Señor y nos despedimos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad, el privilegio de estar en esta casa. Señor, yo doy testimonio de que muchas veces, aunque tu palabra es dura, aunque va en contra de nuestra forma de ser, Señor, tu palabra, tú que eres sabio de los sabios, tú siendo la sabiduría, cada cosa que nos recomiendas es para nuestro bien. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos des humildad para poder ser enseñados, para ser formados, para ser capacitados, para poder, Señor, seguir adelante. Que cada que recibamos, Señor, de tu palabra, que es viva y eficaz, de esa palabra que es como martillo, de esa palabra que es como fuego, pero que también muchas veces es bálsamo, que es rocío, que nos hace crecer, que nos hace fructificar. Señor, que cada una de esas facetas de tu palabra la podamos recibir con alegría, porque la obra, Señor, que tú estás haciendo en nuestra vida va más allá del tiempo y el espacio, va más allá, Señor, de lo que podamos nosotros imaginar. Te ruego por esta iglesia, Señor, bendícelos, fórmalos, capacítalos, guárdalos, cuídales, Señor. Yo solamente estoy aquí, Señor, como una autoridad para mostrarles el camino que es mi Señor Jesucristo. Pero quien los cuida, quien los restaura, quien los sana, los liberta, los trajo a este redil, fuiste tú, Espíritu Santo de Dios. Bendícelos abundantemente, cuídalos, enséñalos, llévalos a toda la verdad, conforme a tú lo estableciste en tu palabra. Entonemos canto al Señor. Su mirada, hace mucho tiempo yo estaba perdido, un vagabundo solo me encontraba en completo olvido, pero me llamó
Señor misericordioso, tú que eres la misericordia, el amor inagotable, el amor eterno. Señor, bendigo a cada uno de estos hermanos que han venido aquí, bendigo a tu iglesia, que tú, Señor, los sigas bendiciendo de manera abundante, porque escrito está, Señor, que donde está tu presencia, ahí hay bendición. Así como tú bendijiste la casa de Obed-Edom, porque el arca de Jehová estaba ahí con ellos. Señor, cuando en una casa espiritual está tu presencia, son bendecidos todos aquellos que han tomado como residencia, Señor, ese lugar de congregación. Señor, de la misma manera te suplico por todos aquellos que se fueron, que se alejaron de ti, pensando, Señor, que se habían alejado de esta iglesia, pero como consecuencia, Señor, se alejaron de ti. Señor, se han encontrado un redil donde son bendecidos, son saciados, son ministrados. Señor, bendícelos abundantemente. Pero todos aquellos, Señor, que no han recibido esa bendición, no han sido ministrados, no han tenido palabra, andan, Señor, vagando, aún, Señor, en la iglesia donde se encuentran, Señor, no han sido bendecidos y multiplicados, te ruego que tú los llames a su casa. Porque escrito está, Señor, que los hijos nunca, Señor, van a poder salir de casa. Sean bendecidos, Señor, a donde quiera que se encuentren. Y que, Señor, tú les des esa convicción de que en esta casa los amamos, los queremos ver, queremos bendecirlos. Queremos, Señor, verlos y bendecirlos con amor eterno como tú nos amaste y nos sigues amando. Que cada uno de estos que están aquí, Señor, vayan a su casa en paz y en bendición, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los defienda en cada momento de su día a día, en cada momento de su labor, en cada momento que hagan ellos. En el nombre poderoso de Jesús, vayan en paz y en bendición. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.